¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es el ecosistema global y nuestro objetivo es conocer los componentes de los ecosistemas y comprender la importancia de los factores bióticos y abióticos para el equilibrio del planeta. Bien, el ecosistema global. Al observar la Tierra desde el espacio es posible ver que está constituido por la atmósfera y por sus componentes bióticos y abióticos. Si recordamos cuáles son los componentes bióticos, es todo lo que tiene vida, personas, animales, plantas, bacterias. Y lo abiótico, en este caso, sería todo lo que no tiene vida, pero que se necesita para vivir, como el agua, el viento, el suelo, etc. Entonces, todos estos se encuentran interconectados entre sí y forman un ecosistema global o ecosfera. También la conocemos como biosfera, que es el sistema formado por el conjunto de seres vivos propios del planeta Tierra, junto con el medio físico que los rodea. Está distribuida cerca de la superficie de la Tierra, formando parte de la litosfera, es decir, la parte externa de la Tierra, formado también por la hidrósfera, que es la parte agua de la Tierra, y la atmósfera, que es la parte o capa gaseosa de la Tierra. La biosfera equivale al ecosistema global. Al mismo concepto nos referimos con otros términos que pueden considerarse sinónimos, como ecosfera o la biogeósfera. Es una creación colectiva de una variedad de organismos y especies que, interactuando entre sí, forman la diversidad del ecosistema global. En otras palabras, el planeta es una unidad funcional compuesta por ecosistemas. El ecosistema global tiene 4 elementos interrelacionados, en este caso la biosfera o la ecosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. La atmósfera. La atmósfera terrestre es una combinación o mezcla de gases que se encuentran estables rodeando nuestro planeta. Su importancia radica en que contiene el oxígeno que nos ayuda a respirar, pero también permite la vida de diversas formas. La atmósfera es la parte más externa de la ecosfera o también conocida como biosfera y consiste en una mezcla de gases, como ya lo dijimos, que la rodea. Su composición gaseosa principal es de oxígeno con un 21%, también contiene nitrógeno en su mayor parte con un 78% y otros gases que rodean el 0,1% de su volumen, en donde incluye el vapor de agua, dióxido de carbono, argón, etc., gases necesarios para nuestra vida. Además de esto, aquí en esta capa se regula la temperatura y se mueven las corrientes de aire en todo el globo terráqueo. Sin la atmósfera el planeta se congelaría y los organismos no tendrían acceso al aire que respiramos. La atmósfera está dividida en capas tenemos la troposfera, la estratosfera, también tenemos la mesósfera, la termósfera y la ecosfera. En la troposfera tenemos nosotros, que es la capa más cercana a la superficie de la Tierra. Es decir, esta parte. Aquí está el planeta Tierra y esta es la capa más cercana, llamada troposfera, en la que ocupa el mayor volumen de la atmósfera. Estamos hablando el 75% y 80% de estos gases que había nombrado anteriormente. Y aquí se genera básicamente la vida, también se generan nubes y ocurre la mayor parte de procesos climáticos. Para que tengan, por ejemplo, ustedes una idea, estamos hablando que la distancia que puede tener la Tierra con la troposfera sería aproximadamente de unas 10.000 personas adultas de pie, una encima de otra. Imagínense ustedes esta altura. Solo en esta capa se desarrolla la vida, solo en esta capa tenemos nosotros el desarrollo de vida, pues a medida que aumentamos en altura disminuye la temperatura y por ende la cantidad de oxígeno
ya no están disponibles. Todos los fenómenos meteorológicos ocurren en este nivel, tal como lo había indicado anteriormente. La estratosfera. Bien, la estratosfera, en esta capa, aquí abunda el ozono. Es el gas importante que absorbe gran parte de la radiación ultravioleta que proviene del Sol, y esto causa que en esta capa la temperatura aumente con la altura, todo lo contrario de lo que sucede con las otras capas. En esta capa, en la estratosfera, tiene este gas llamado ozono, ¿sí?, que sirve como filtro solar natural de la Tierra, ya que absorbe y bloquea casi toda la radiación ultravioleta procedente del Sol. La naturaleza nos ha provisto de elementos que son indispensables para la vida. La capa de ozono es uno de ellos. Pero como todo proceso natural, este ciclo también se ha visto seriamente afectado por la acción del hombre. Con algunas de sus prácticas se ha encargado de destruir su grosor, obviando que sus efectos pueden ser letales, a pesar que nosotros en la troposfera también tenemos una capa de gases a las cuales llamamos efecto invernadero, que tiene la función de mantener la temperatura media adecuada para la Tierra. Si este gas aumenta, por ejemplo, el dióxido de carbono aumenta, lamentablemente, eh, se re esta capa retiene demasiado calor y provocaría calentamiento en el planeta. Entonces, prácticamente la Tierra tiene dos capas protectoras, la capa que forma el efecto invernadero y la capa de ozono. Pero lamentablemente las actividades que realizamos los seres humanos se han visto lamentablemente perjudicados, y esto ha ocasionado que en la capa de ozono exista un agujero, como el que vemos aquí. ¿Cuáles son las causas naturales que contribuyen al agotamiento de la capa de ozono? Digo naturales porque muy aparte es lo que ocasiona también el ser humano. Bueno, tenemos primero las erupciones volcánicas, la actividad solar, las bajas temperaturas, especialmente en invierno, que hacen que aumenten los niveles de cloro y bromo, el calentamiento global, que es causa y efecto de la destrucción de la capa de ozono. ¿A qué se debe el calentamiento global? Como ya lo expliqué, en el efecto invernadero, estos gases se aumentan y por ende se retiene demasiado calor, lo que genera un calentamiento global y que es causa y efecto para este agujero que tenemos aquí en la capa de ozono. Bien, también tenemos los clorofluorocarburos, que son los CFCs. Estos también son generados básicamente por el ser humano al momento de que se hacen aerosoles, bueno, material que es tóxico, en este caso para el planeta Tierra. ¿Cuáles serían las consecuencias de que esto se genere? Bien, en el caso de que ya la capa de ozono tenga su deterioro, lamentablemente podría producir quemaduras en nuestra piel. Un exceso de radiación ultravioleta podría producir incluso cáncer en la piel, cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas, incluso afecta el crecimiento de fitoplancton en el océano. Entonces, si desapareciera la capa de ozono, la vida en la Tierra tendría que adaptarse a elevados niveles de radiación ultravioleta, y muchos organismos, entre ellos nosotros los seres humanos, nos veríamos lamentablemente estaría comprometida la supervivencia y la permanencia en este planeta. El agujero de la capa de ozono es una zona de la atmósfera terrestre donde se producen reducciones anormales en la capa de ozono. Es un fenómeno anual observado durante la primavera en las regiones polares y que es seguido por una recuperación durante el verano. Es decir, que aquí en la Antártida básicamente se ve este agujero, pero que se desgasta en regiones polares en el invierno, pero básicamente en el verano esto se puede recuperar, pero lamentablemente estas causas están evitando de que esta capa de ozono pueda irse cerrando, a pesar que ya se escuchaba en ciertas noticias que este agujero está cerrado, pero hay que tomar en cuenta este tipo de actividades que pueden generar este fenómeno. Bien, la mesósfera.
es la zona más fría de la atmósfera de la Tierra, aproximadamente sobre menos 90 grados centígrados. Es la capa más delgada de la atmósfera, ya que solo contiene el 0,1% de la masa de aire total. A pesar de ser fría, les comento que es capaz de frenar meteoritos. La capa densa de la atmósfera evita que cientos de meteoritos lleguen todos los días a la Tierra e impacten con la superficie. Esto hace que el meteorito se desintegre y provoque el fenómeno comúnmente llamado lluvia de estrellas o también llamadas estrellas fugaces. A este fenómeno se lo conoce científicamente como meteoro. Bien, luego tenemos la termósfera. Aquí, en la termósfera, sabemos que termo significa calor y la temperatura en esta capa puede alcanzar aproximadamente 4500 grados. Posibilita la exploración espacial y las formas modernas de comunicación. Recicla agua, absorbe la energía del sol y crea una temperatura moderada. Esto ayuda a proteger a la Tierra de las temperaturas extremadamente frías que provienen del espacio. También absorbe una gran cantidad de radiación ultravioleta y de rayos X causada en este caso por el sol. Exósfera. Bien, es la región donde los átomos y moléculas escapan hacia el espacio. Es la última capa antes del espacio exterior, dado que no existe una frontera clara entre el espacio exterior y la exósfera. Es a veces considerada una parte del espacio ultraterrestre. Allí no podemos encontrar aire para respirar y la temperatura puede alcanzar hasta 1000 grados centígrados. La exósfera es una capa importante de la atmósfera, pues recordemos que funciona como una zona de tránsito entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior. Aunque la exósfera es la capa más externa y distante de la atmósfera del planeta Tierra, tiene una función de ser la primera línea de defensa contra los rayos solares. También nos protege de asteroides, rayos cósmicos y meteoros. Si no fuese por la exósfera, las radiaciones constantemente del Sol harían que la termósfera, o también llamada iniosfera, nos dejara de expandirse, haciendo que la atmósfera terrestre no funcione correctamente. Bien, otro elemento del ecosistema global es la hidrosfera, que es la capa de agua que rodea la Tierra y fue donde se originó primero la vida. El agua circula de forma continua por todo el planeta en sus tres estados, ya sea líquido, sólido o gaseoso, completando una serie de procesos que denominamos ciclo del agua o también ciclo hidrológico. Bien, lamentablemente la distribución del agua en el planeta no es igual. La Tierra, podemos observar que el agua se encuentra en casi las 3/4 partes del planeta Tierra. Su distribución es desigual y la mayoría, es decir, el 97% es agua salada, que la conforman mares y océanos, mientras que solo el 3% restante forma, en este caso, el agua dulce, que de hecho es la que se trabaja para que pueda ser consumida por el ser humano, pero aún así no llega ese 3%, como lo podemos ver aquí en la imagen. 70% de la superficie está cubierta de agua. Si ven ustedes aquí en la imagen, hay muy poca tierra, el resto es agua. Es casi el 70% del agua que tiene nuestro planeta. De ese 70% de agua, el 97.5% es salada. Es agua que no podemos nosotros consumirla. Mientras que solamente el 2.5% es agua dulce. El total del agua dulce en el mundo, de ese 2.5%, lo contienen los glaciares, nieve o hielo. El 30% son aguas subterráneas, que es de difícil acceso, y solamente el 1% es el agua disponible para el consumo humano y los ecosistemas. Es por eso la necesidad de ahorrar agua. Ahora, ¿qué es el ciclo del agua? Bien, el ciclo del agua pertenece a la dinámica de la hidrosfera y consiste en la circulación y transformación continua del agua de un estado a otro por la intervención de factores como la energía solar, la gravedad, las interacciones entre los componentes de la ecosfera.
Además, se conoce también como ciclo del agua o ciclo hidrológico al proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos que forman la hidrosfera. Constituye uno de los circuitos biogeoquímicos más importantes del planeta Tierra, en el cual el agua sufre una serie de desplazamientos y transformaciones físicos por las cuales se va atravesando los tres estadios de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Tenemos, por ejemplo, aquí. Comenzamos. El ciclo del agua comienza básicamente con la evaporación. El agua desde la superficie se evapora a medida que se va elevando. El vapor del agua contenido en el aire comienza a enfriarse y se condensa en pequeñas gotas de agua que se reúnen formando las nubes. Aquí ya está esta agua condensada. Bien. Las nubes se mueven y se chocan entre sí. Estas se chocan entre sí hasta que en algún momento se producen las precipitaciones, o también conocidas como lluvias. Es decir, que estas aguas se precipitan, producidas en este caso por el propio peso del agua. Cuando la temperatura de la atmósfera es muy baja, las precipitaciones pueden caer, ya sea en forma de agua, hielo o nieve. ¿Sí? Bien. Del agua que llega a la superficie terrestre, una parte se va a los océanos y mares y otros cuerpos de aguas, y la otra parte directamente es aprovechada para los seres vivos. Hay también una tercera fracción de agua que al precipitarse se filtra, en este caso a través del suelo, y se acumula formando acuíferos o capas de agua subterránea, que eventualmente pueden volver a emerger en forma de fuentes o formando parte de distintos cuerpos de agua, por ejemplo arroyos o ríos. Tarde o temprano esa agua vuelve a evaporarse y vuelve a comenzar otro ciclo del agua. El ciclo del agua es vital para el mantenimiento y estabilidad de nuestro planeta, no solo para la vida, sino también para regularidad del clima. La temperatura mundial y las otras condiciones que determinan la realidad planetaria. Si este ciclo por alguna razón se detuviera, los efectos serían catastróficos. Las regiones calientes tardarían mucho más en enfriarse, el agua se estancaría en los océanos y los lagos y todas las formas de vida sufrirían las consecuencias, sobre todo los seres vivos. Bien, por último tenemos la litosfera, que es otro elemento del ecosistema global. La litosfera es la capa exterior de la Tierra. Todo lo que está aquí, toda esta capa es conocida como la litosfera, que está compuesta por la parte superior, en este caso, que es la corteza, el manto, que es la parte media, y también el núcleo. Estas son las capas más externas de la estructura interna de la Tierra. La litosfera también es la capa más fría de las capas internas de la Tierra. Es más fría tomando en cuenta el manto y el núcleo, ¿no? Sin embargo, aunque la capa superior de la litosfera suele tener la misma temperatura que el medio ambiente, este valor aumenta en un 35%, entre un 35 grados centígrados por cada 100 metros bajo la superficie, alcanzando temperaturas como de 1280 grados centígrados. Bien, esta capa se encuentra ubicada sobre la astenosfera, es decir, sobre el manto, aproximadamente el inicio del manto, que corresponde al manto restante de la corteza terrestre. Está conformada por un material sólido, duro y rígido, y se divide en distintas placas tectónicas que se desplazan produciendo diferentes movimientos. Esto se da aquí en el manto. Cabe mencionar que existen dos tipos de litosfera: la litosfera oceánica, que es todo lo que tiene que ver con el agua, y la litosfera continental, que es todo lo que tiene que ver con la parte terrestre. Entonces, a toda esta capa le conocemos como litosfera, ¿sí? Y esta litosfera está dividida en la corteza, que es la parte más externa del planeta, el manto, que es la parte media, y el núcleo, tal también como lo podemos ver en la imagen y también en el libro, página 140. La litosfera es importante porque contiene la corteza terrestre sobre la cual habitamos.
Por otro lado, sus movimientos modifican nuestra manera de existir, como la actividad sísmica, en este caso temblores, terremotos, fallas sísmicas, porque recuerden que en el manto está conformado por placas tectónicas. Entonces, todo esto puede generar esta diversidad geológica. Esta capa terrestre, como ya les comenté, contiene toda esta diversidad geológica que existe en el planeta. Todos los ecosistemas solo se dan en este segmento de la Tierra, y estos son los elementos más importantes de la vida. Bien, estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy. Tengan un excelente día.